Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que promete ser, bueno, explosivo. El título ya lo dice todo, Kerem borracho reta a Anden confiesa tus secretos. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en una situación hipotética, pero muy jugosa, donde dos figuras públicas, vamos a imaginar que son Kerem Bürsin y Hande Erçel, están en un momento, digamos, de desinhibición total. ¿Qué pasaría si Kerem, con unas copas de más, decide que es el momento perfecto para que Hande se abra y confiese algunos de sus secretos más guardados? Prepárense porque esto va a ser un viaje. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta y ustedes no se pierden nada de lo que subimos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Imaginen la escena. Podría ser una fiesta privada, algo íntimo entre amigos muy cercanos, donde la música está alta, las risas fluyen y, claro, las copas también. Kerem, conocido por su carisma y su lado un poco travieso, se encuentra en ese punto donde las palabras salen con una sinceridad, a veces brutal. Mira a Hande que está sentada a su lado, quizás riendo de alguna anécdota, y de repente su mirada cambia. Se inclina un poco con esa sonrisa pícara que tanto conocemos. Hande, mi queridísima Hande, comienza Kerem, su voz con un ligero arrastre que delata su estado. Sabes que hoy siento que es el día. El día de las verdades. De esas verdades que guardamos bajo 7 llaves, ¿no crees? Hande, probablemente acostumbrada a las ocurrencias de Kerem, le responde con una sonrisa. ¿Qué tienes en mente, Kerem? ¿Otra de tus ideas locas? Y él, sin perder el hilo, no, esta es diferente. Esta es la confesión. El momento de sacar a la luz esos secretos que nos hacen ser quienes somos, ¿verdad? Dime, Hande, ¿cuál es ese pequeño secreto, esa cosita que nadie sabe de ti, que te hace sonreír cuando nadie te ve? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué podría confesar Hande? Pensemos en posibles secretos. Quizás no sean grandes escándalos, sino pequeñas peculiaridades, anhelos ocultos, o incluso alguna manía secreta. Por ejemplo, podría ser algo tan inocente como, bueno, Kerem, si insistes, quizás mi secreto es que a pesar de toda la fama y las alfombras rojas, a veces echo de menos la rutina. Despertarme sin prisas, hacer mi propio café sin que nadie me mire, y simplemente ser anónima por unas horas. Es una locura, lo sé, pero a veces el glamour cansa, ¿sabes? Kerem, asintiendo con la cabeza como si acabara de descubrir la pólvora, lo sabía. Esa humildad es lo que te hace tan especial, Hande. Yo también siento eso a veces, esa necesidad de desaparecer un poco. Pero dime, ¿hay algo más? Algo más jugoso. Y así, la conversación podría seguir. Kerem, en su estado de valentía etílica, podría animarla a revelar algo más personal. Podría ser sobre sus aspiraciones secretas, algo que sueña hacer pero que aún no se ha atrevido a decir en voz alta. Tal vez Hande confiese, pues, si quieres saberlo, siempre he soñado con abrir una pequeña librería café en un lugar tranquilo. Imagina, rodeada de libros con ese olor a café recién hecho, y poder recomendarle a la gente sus próximas lecturas. Es un sueño muy alejado de esto, ¿verdad? Kerem, con una sonrisa genuina, eso suena maravilloso, Hande. Y totalmente factible. Creo que serías una librera increíble. Siempre te he visto con esa pasión por la lectura y por las historias. Podríamos imaginar que Kerem, con esa misma audacia borracha, también se anima a compartir algo de sí mismo. Quizás confiesa una inseguridad que pocos conocen, o un miedo irracional. ¿Y tú, Kerem, qué me cuentas tú? No te escondas detrás de la bravuconería, le diría Hande sonriendo. Y él, pensándolo un momento, bueno, mi secreto, creo, es que a veces siento una presión enorme por ser siempre el Kerem que todos esperan. El actor exitoso o el rompecorazones, y me da miedo decepcionar. Tengo miedo de que algún día no sea suficiente. Es tonto, lo sé, pero ahí está. La conversación se volvería más profunda. Podrían hablar de sus inicios, de las dificultades que superaron, de los sacrificios que hicieron. Quizás Hande revele, recuerdo cuando empecé, era tan difícil. Hubo momentos en los que dudé si esto era para mí, si realmente tenía el talento.
Mi familia me apoyó muchísimo, pero al principio, la inseguridad era una sombra constante. Y Kerem comprensivo, sí, todos hemos pasado por eso. Esa lucha interna de validación. Pero mírate ahora, Ande. Eres una inspiración para muchísimas personas. Podríamos explorar secretos aún más ligeros y divertidos. ¿Alguna manía vergonzosa? ¿Algún talento oculto que nadie sospecharía? Ande, ríen. Mira, esto te va a parecer ridículo, pero me encanta cantar a todo pulmón cuando estoy sola en casa, sobre todo canciones de los 80. Y mi voz, digamos que no es la de una profesional, pero me da una alegría increíble. Kerem, soltando una carcajada, lo sabía. Tenemos que grabar eso algún día. Sería un éxito viral. Y Kerem, impulsado por el momento, podría confesar, yo soy un desastre cocinando. De verdad. Si me dejas solo en la cocina, lo más probable es que termine pidiendo pizza. Mi madre siempre me decía que tenía que aprender, pero, bueno, digamos que mi talento está en otro lado. Ande con una sonrisa cómplice, eso es un secreto que tenía que saber. Pues tendrás que venir a mi casa a probar mis creaciones culinarias, aunque te advierto que soy un poco perfeccionista. La belleza de esta situación hipotética es que nos permite imaginar una conexión más humana y vulnerable entre estas figuras públicas que admiramos. Kerem, en su estado de embriaguez controlada, actúa como un catalizador, creando un espacio seguro para que Ande y luego él mismo compartan partes de sí mismos que rara vez vemos. No se trata de chismes o escándalos, sino de la humanidad detrás de las cámaras, de las personas reales con sus sueños, sus miedos y sus peculiaridades. Podríamos incluso imaginar que la conversación deriva hacia temas más sentimentales. ¿Algún arrepentimiento? ¿Alguna lección aprendida de forma dolorosa? Ande con una mirada pensativa, quizás mi mayor arrepentimiento es no haber pasado más tiempo con mis abuelos cuando tuve la oportunidad. La vida te enseña que el tiempo es lo más valioso y a veces, hasta que no lo experimentas de cerca, no lo valoras del todo. Y Kerem conmovido, eso es muy cierto, Ande. El tiempo es el mejor regalo que tenemos y a la vez el más fugaz. Y en un tono más optimista, podrían hablar de sus mayores alegrías, de los momentos que realmente les han marcado. Ande podría decir, sin duda, el momento en que me di cuenta de que podía vivir de mi pasión, de la actuación. Ese fue un momento de pura felicidad y gratitud. Y Kerem asintiendo, para mí cada vez que veo a alguien que se inspira en mi trabajo, que me dice que mi personaje le ayudó en algo, eso me llena de un propósito increíble. Imaginemos que la noche avanza y la conversación, aunque regada con alcohol, se mantiene en un tono de respeto y admiración mutua. No hay ataques, no hay malicia, solo una exploración sincera de lo que significa ser una figura pública y sobre todo, ser humano. El secreto que Kerem borracho busca de Ande no es un secreto oscuro, sino una ventana a su alma, a sus anhelos más profundos, a las cosas que la hacen ser quien es fuera de los reflectores. Y al final, él mismo se anima a compartir sus propias vulnerabilidades. Es un intercambio, un momento de conexión genuina que, aunque ficticio, nos regala una imagen más completa de estas personas. Ahora, para recapitular un poco todo esto que hemos imaginado. Hemos explorado un escenario hipotético donde un Kerem desinhibido reta a Ande a confesar sus secretos. Hemos fantaseado con posibles confesiones, desde anhelos creativos y manías divertidas hasta inseguridades profundas y lecciones aprendidas. Y hemos visto cómo este intercambio podría convertirse en un momento de conexión humana, revelando la persona detrás de la estrella. No se trata de destapar escándalos, sino de humanizar, de recordar que todos tenemos nuestros secretos, nuestros sueños y nuestras vulnerabilidades, sin importar cuántos seguidores tengamos en Instagram. Y eso es todo por el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura imaginativa tanto como yo. Ha sido divertido especular sobre qué secretos podrían salir a la luz en una situación así. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de secretos creen que Ande o Kerem podrían confesar? ¿Tienen ustedes algún secreto que les gustaría compartir? Déjenmelo todo en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus historias. Y antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si les gustó este vídeo, por favor, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Kerem y Ande, o simplemente con alguien a quien le guste una buena historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.